Buenos días, mi nombre es Sebastián Flores y junto con mis compañeros José Guevara, Marcos Rivas, Alejandro Marval, María Victoria García, Nicole Quijada y Claudia Jabach le vamos a hablar acerca de la membrana plasmática. Pero primero les voy a hacer una pequeña introducción. Todos los seres vivos están compuestos de células quienes al juntarse forman los distintos tejidos, órganos, sistemas, y al final, por la unión de muchas células, se obtienen desde organismos sencillos hasta los más complejos como por ejemplo el cuerpo humano. Dichas células están separadas del medio que las rodea por una delgada lámina denominada membrana plasmática o citoplasmática, que confiere protección a la célula, separándolas más no aislándolas, proporcionando condiciones estables en su interior, y aguanta la estructura celular, es decir, dándole forma. Hacer una membrana semipermeable permite el paso de algunas moléculas y de otras no, dependiendo de su peso molecular, su tamaño y su carga eléctrica. Esto lo hace a través de los mecanismos de transporte activo y transporte pasivo. De esta manera, se transportan los nutrientes hacia su interior y se expulsan sustancias tóxicas fuera de la célula. Estos transportes pueden ser sencillos, que solo se dan por las diferencias de gradientes de concentración, o más complejos para necesitar proteínas activas y bombas especiales que necesitan de ATP para poder funcionar. Como existen diferentes tipos de células, hay distintos tipos de membranas celulares dependiendo del tipo, y en general las membranas tienen colesterol en abundancia, teniendo gran importancia en las células animales como componente lipídico para darle estabilidad. Existen distintos tipos de vegetales y microorganismos como bacterias o algas que tienen otros mecanismos de protección, como una pared celular exterior, mucho más rígida que la membrana celular. Después de numerosos experimentos que condujeron a elaborar el modelo mosaico fluido postulados por S. J. Singer y J. Nicholson en 1972, representan actualmente lo que viene siendo cómo se conoce hoy en día la membrana plasmática. La bicapa de lípidos es la base de la membrana. Las proteínas se disponen como un mosaico de partículas que pueden penetrar hacia el interior e incluso atravesar por completo la bicapa y pueden presentar numerosos glúcidos asociados. Además, destaca que las membranas son fluidos, dinámicas y sus componentes móviles, características muy importantes que permiten la existencia de interacciones transitorias. Ahora vamos a conocer qué es la membrana celular citoplasmática, también conocida como el plasmaleno. Es una asociación supramolecular donde se integran principalmente proteínas y lípidos formando una bicapa delgada y elástica que se mantiene estable envolviendo a la sustancia intracelular. En los estudios iniciales de la membrana celular se propusieron varios modelos, pero el más aceptado fue el de Singer y el de Nicholson en 1972, quienes propusieron el modelo de mosaico fluido como se mencionó anteriormente. Aquí podemos observar un dibujo de el exterior de la célula y el interior de la célula dentro de lo que viene siendo la membrana plasmática. Podemos observar cadenas de carbohidratos, aquí podemos observar donde se encuentra la glicoproteína, ¿sí? El glicolípido, cadenas de fosfolípido y cadenas de colesterol. En el interior de la célula podemos observar la proteína integral, podemos observar la proteína periférica y podemos observar los filamentos de citoesqueleto y otra cadena de fosfolípidos. Composición química de la membrana. Los componentes de la membrana varían de una célula a otra, sin embargo todos presentan proteínas y lípidos. Los lípidos de la membrana, entre estos encontramos los fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Moléculas con propiedades antifáticas que conforman la bicapa lipídica. Por su disposición determinan la hidrofilia superficial de la membrana e hidrofobia central o media. La cabeza de los fosfolípidos es polar y la cola es apolar. Los ácidos grasos de los fosfolípidos son generalmente insaturados, por lo que incrementan la fluidez. Los glucolípidos son moléculas antifáticas que conforman la bicapa lipídica junto a los fosfolípidos. Los esteroles, moléculas antifáticas como el colesterol, le otorga estabilidad frente a los cambios de temperatura de la célula. Proteínas de membrana. Las proteínas de membrana, entre estas tenemos integrales o intrínsecas y periféricas o extrínsecas. Integrales o intrínsecas son proteínas que están insertadas en la membrana. Presentan dominios apolares que se unen con las colas de fosfolípidos y dominios polares, que muchas veces sobresalen de la bicapa fosfolipídica. Estas proteínas tienen orientación asimétrica hacia el extremo aminoterminal positivo, está en la monocapa externa y el extremo carboxilo terminal negativo está en la monocapa interna. Estas funcionan como canales iónicos o transportadores. Periféricas o extrínsecas.
Son proteínas que están en uno de los lados de la membrana, las cuales se anclan a una proteína integral o al fosfatidilinotisol y funcionan como receptores o enzimas. Ahora les voy a presentar un dibujo de la composición de la membrana plasmática. Podemos encontrar los lípidos, glúcidos y las proteínas. En los glúcidos tenemos los fosfolípidos, glucolípidos y los esteroles, glúcidos o oligosacáridos unidos a proteínas, oligosacáridos unidos a lípidos, y cómo estos forman, los glúcidos están formados por una cara externa, una cara interna y el glucocálix. Los lípidos, la rotación como los lípidos tienen una rotación interna, su flujo va hacia arriba, hacia abajo, y una difusión lateral a ambos lados de las moléculas. Las proteínas se encuentran por las transmembrales o intrínsecas, ¿sí? Y las periféricas o extrínsecas. Proteínas intrínsecas forman las cadenas de proteínas de esta forma. Y las proteínas unidas a lípidos y las proteínas unidos a lípidos, y estas están unidas a las mismas proteínas, formando estas cadenas, las cuales conforman lo que viene siendo, entre todo al final, la dicapa lipídica. Gracias por su atención. Tipo de membranas. La membrana permeable es aquella que permite el paso de solutos y de solventes. Si una membrana plasmática fuese completamente permeable, esta permitiría el paso de todo tipo de sustancias al interior de la célula. La permeabilidad selectiva es una propiedad de las membranas plasmáticas y de otras membranas semipermeables que permiten el acceso o el paso de partículas al interior de la célula. En el caso de la membrana permeable, todo tipo de partículas pueden entrar y salir sin ninguna dificultad. La membrana impermeable es aquella membrana capaz de impedir el paso tanto de solutos como de disolventes. Si una membrana plasmática fuese hipermeable, no podría llevarse a cabo el intercambio de sustancias de forma efectiva y no se permitiría el ingreso de aquellas partículas vitales para su desarrollo y funcionamiento. La membrana semipermeable, o también llamada membrana selectivamente permeable, es aquella que permite el paso de ciertas moléculas o iones a través de ella por difusión y ocasionalmente especializada en difusión facilitada. Consiste en una bicapa fosfolipídica muy permeable a solutos sin cambios pequeños. Una membrana es semipermeable cuando tiene la capacidad de extraer del medio extracelular aquellas sustancias que le son de utilidad e incorporarlas a través de transporte activo-pasivo a favor o en contra de una gradiente de concentración con gasto de energía química llamado ATP o sin gasto de energía química. La membrana dialítica es aquella membrana perforada por poros que permite el paso del agua y algunos solutos de bajo peso molecular entre dos soluciones, pero no permite el paso de algunos solutos de alto peso molecular, como son las proteínas. Es decir, la cantidad de solutos de alto peso molecular es similar en ambos lados. Su función principal es la de permitir el paso de un soluto verdadero o cristaloide e impedir el paso de un coloidal, como son los polisacáridos y las proteínas. Entre los tipos de dispersiones tenemos las dispersiones verdaderas o disoluciones. En este sistema los componentes son el soluto, que es la sustancia que se va a esparcir, y el solvente, que es la sustancia en la que se va a esparcir el soluto. El soluto estará en menor proporción, por lo tanto en la fase dispersa, y el solvente en mayor proporción, por lo tanto en la fase dispersante. Existen muchos ejemplos de disoluciones y el más común de ellos es el agua con sal. La sal es el soluto y el agua es el solvente. La sal es la fase dispersa y el soluto, que es el agua, es la fase dispersante, como ya lo habíamos dicho. La unión de estas dos sustancias creará una mezcla homogénea, es decir, que no se puede distinguir a simple vista las sustancias mezcladas. Y esto es porque la mezcla ocurre a nivel atómico, dispersando también la sal, que es el cloruro de sodio, que ésta se separa en iones quedando esparcidas en el agua. Las dispersiones coloidales o coloides. Este sistema disperso es un intermedio entre una mezcla homogénea y una heterogénea, ya que la definición de coloide es la dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor, que es la otra sustancia. El tamaño de las partículas varía de 1 a 1000 nanómetros. Las partículas dispersas se conocen como fase dispersa y estas se encuentran en menor proporción, mientras que el medio donde se dispersan es la fase dispersora y estas se encuentran en mayor proporción. Como el tamaño de la fase dispersa es bastante pequeño y no se puede distinguir a simple vista, suele confundirse con una mezcla homogénea. Y para poder distinguir esto, utilizamos el método Tyndall. Cuando un rayo de luz pasa a través del coloide, este
se dispersa por el medio, pudiendo distinguir las partículas que se encuentran dispersas. Uno de estos ejemplos puede ser cuando un rayo de luz atraviesa la ventana y al observar podemos distinguir partículas que están flotando en el aire. Otros ejemplos pueden ser la gelatina, la crema batida, la niebla o la espuma, ya que existen partículas diminutas que a simple vista no podemos ver, pero están dispersas en el medio. Las dispersiones groseras o suspensiones. Este sistema disperso está formado por partículas pequeñas. La característica de estas partículas es que no son solubles en la fase dispersora. Podría decirse que es una mezcla heterogénea, ya que no existe una buena interacción entre las sustancias en ella. A simple vista se pueden observar las partículas suspendidas en la fase dispersora, que por lo general es un líquido. La diferencia entre un coloide y una suspensión es que sus partículas son mayores de 1000 nanómetros. Las partículas de las suspensiones son mayores, haciéndolas visibles al ojo humano. Una de las características de las suspensiones es que éstas se pueden conglomerar, haciendo que se sedimenten o que floten después de un tiempo. Buenas, mi nombre es Alejandro Marval y hoy vamos a hablar sobre los electrolitos. Primero que nada, ¿qué es un electrolito? Es una sustancia que se descompone en iones cuando se disuelve en los líquidos del cuerpo o en agua, permitiendo así que la energía pase a través de ellos. Ahora hay que saber cuál es la primera responsabilidad de los electrolitos en los seres vivos. Es llevar los nutrientes hacia las células y después sacar los desechos de estas. Hay que tomar en cuenta también que los electrolitos se pueden conseguir en electrolito fuerte, débil o muy débil. Cuando un electrolito es fuerte, cuando un alto porcentaje del soluto logra disociarse para conseguir crear iones libres. Un electrolito débil es cuando la mayor parte del soluto no logra disociarse y no crean iones libres. Y cuando un electrolito es muy débil, apenas muy pocas veces logra disociarse. Ahora, las soluciones electrolíticas. ¿Qué es una solución electrolítica? Estas se forman cuando se disuelve un soluto iónico en agua. Se disuelve en iones negativos y en iones positivos, es decir, cationes y aniones. Hay que tener en cuenta que los electrolitos afectan en varias funciones del cuerpo del organismo. Le voy a nombrar 3 de estas. Por ejemplo, la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, es decir, el pH, y la actividad muscular. Ahora bien, la movilidad y la conductancia. La movilidad iónica adquiere un ion bajo la acción de otro o de un campo eléctrico. Y la conductancia eléctrica es la inversa de la posición que dicho conductor adquiere. Ahora, para cerrar, ¿qué es un radio hidratado de iones? Primero que nada hay que saber qué es un radio iónico. Un radio iónico es la distancia entre el átomo y el centro del núcleo. Este aumenta en la tabla de izquierda a derecha en los periodos y de arriba hacia abajo en los grupos. Muchas gracias. El potencial de membrana es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana semipermeable que separa dos soluciones con diferente concentración de iones. Se mide en voltios y será determinado por las concentraciones iónicas y la permeabilidad de la membrana a cada ion. Para comprender el potencial de membrana debemos estudiar el potencial de Nernst. Debido a las diferentes concentraciones se genera un gradiente químico que favorece el paso de los iones cuando se abren canales de la membrana. Estos iones van a pasar a favor de su gradiente químico, formando gradualmente un potencial eléctrico que se opone a su flujo. Este potencial eléctrico seguirá aumentando hasta llegar a un estado de equilibrio. Esto es el potencial de equilibrio de Nernst. Como ejemplo tenemos el cloruro de potasio, que se disocia en potasio y cloruro compensando cargas, por lo que la disolución será eléctricamente neutra. Digamos que este es el medio interior y este es el medio exterior. Si la membrana es selectivamente permeable al potasio, estos iones pueden difundir libremente de un lado a otro de la membrana, pero inicialmente lo harán del interior hacia el exterior, donde hay una menor concentración de iones. Y como el cloruro no puede atravesar la membrana, pronto se genera un exceso de cargas negativas en el interior y un exceso de cargas positivas en el exterior.
Esto produce una diferencia de potencial que retarda el flujo de iones de potasio del interior hacia el exterior y acelera su flujo del exterior hacia el interior. Después de un tiempo se va a llegar a un equilibrio dinámico en el que el flujo de iones de potasio será igual de un lado a otro de la membrana. La ecuación de Nernst calcula el potencial para un ion en particular, pero se sabe que tanto en el medio intracelular como en el extracelular existen múltiples iones, como el potasio, el sodio y el cloruro, por lo que disponemos de la ecuación de Goldman para calcular el potencial de membrana cuando participan todos estos iones, donde R es la constante de gases ideales, T la temperatura absoluta, F la constante de Faraday, P la permeabilidad selectiva de la membrana a cada ion por la concentración de dicho ion en el medio externo y en el medio interno. El potasio puede pasar libremente a través de la membrana, mientras que la permeabilidad para el sodio es mucho menor, y además es transportado por un transporte activo denominado bomba sodio-potasio, que lleva al interior 2 iones de potasio a la vez que saca 3 iones de sodio por la hidrólisis de una molécula de ATP. Esto genera una diferencia de concentraciones de iones de sodio y de potasio a través de la membrana. Con esto se explica el potencial de membrana. Existe el equilibrio Gibbs-Donat, que es el equilibrio que se da entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo, pues la presencia de un ion no difusible como la proteína en el interior de la célula genera una redistribución iónica que da como resultado este equilibrio, en donde el número de cargas positivas y negativas es igual a cada lado de la membrana, y los productos de las concentraciones iónicas es igual en ambos lados, pero el compartimiento que tiene el ion no difusible tiene un mayor número de partículas. Esto genera un gradiente osmótico, en donde el flujo de agua va a ingresar a la célula aumentando su tamaño y puede llegar a descomponerla. Pero esto no sucede porque existen mecanismos como el transporte activo que ayuda a compensar la diferencia de osmolalidad. A través de la membrana plasmática ocurren diversos tipos de transporte. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo consiste en el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual no se produce un gasto de energía por parte de la célula, debido a que va a favor del gradiente de concentración, es decir, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Este tipo de transporte se realiza de diferentes formas. Difusión simple, que consiste en el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual no se necesita la ayuda de proteínas transportadoras. En este tipo de transporte, las moléculas de soluto no establecen interacciones específicas con los componentes de la membrana, sino que se disuelven en el interior de esta de manera libre. Factores que afectan a la difusión simple. El factor determinante en este tipo de transporte es la liposolubilidad. Gases tales como el oxígeno, el dióxido de carbono y moléculas pequeñas como el etanol son capaces de atravesar la membrana plasmática por difusión simple. Existen factores que afectan a la velocidad de difusión, como por ejemplo el gradiente de concentración, ya que a mayor gradiente de concentración, mayor es la velocidad de difusión. A mayor tamaño de molécula, menor es la velocidad de difusión a través de la membrana, al igual que con las moléculas con carga, debido a que la bicapa lipídica es altamente impermeable para el tipo de moléculas sin importar su tamaño. Primera ley de Fick. Su enunciado dice: el flujo neto de moléculas por unidad de área es proporcional al gradiente de concentración. Cualquier tipo de molécula tiende a moverse de forma independiente al azar, por lo que su dispersión es uniforme. El movimiento de moléculas en una solución se denomina flujo. Este tipo de transporte es considerado el más simple, pero para moléculas sin carga, moléculas neutras, en donde el flujo neto viene dado por la ley de Fick o la ley de difusión, que se simplifica en la siguiente ecuación, en donde P recibe el nombre de coeficiente de permeabilidad y Q es conocido como el flujo neto. Difusión facilitada. Este consiste en el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática gracias a la ayuda de proteínas transportadoras y proteínas canales, en donde las proteínas transportadoras, al unirse al soluto, sufren un cambio conformacional que permite el transporte de dichas moléculas de un lugar a otro de la membrana plasmática, mientras que las proteínas de canales atraviesan la membrana plasmática, permitiendo el paso de moléculas a través de esta. La difusión facilitada también se le conoce como difusión mediada o transporte intervenido,
debido a que se procede a la intervención de proteínas para poder completar dicho transporte. Características de la difusión facilitada. Existen 4 características: mimetización, especificidad, competencia y saturación. En la mimetización, las moléculas son capaces de atravesar la membrana plasmática gracias a la mediación de proteínas de transporte. Especificidad. Cada proteína es específica de la molécula que van a transportar. Esto se debe a que son capaces de diferenciarla por su geometría e incluso por el número de átomos que presentan. Competencia. Una proteína puede confundirse entre dos moléculas con características similares. Como consecuencia de esto, no solo transportarán a la molécula a la cual están especificadas, sino que transportarán ambos tipos de moléculas. Saturación. Una proteína tiene una capacidad máxima de transporte, la cual se satura cuando todos los puntos de unión de moléculas están ocupados, y de esta manera trabajan a su máxima capacidad. Mi nombre es María Victoria García y le vengo a hablar sobre los tipos de transporte a través de la membrana. La filtración es un movimiento de agua y moléculas disueltas en la membrana debido a la presión hidrostática. Esta se genera debido al sistema cardiovascular, donde se separan los sólidos en una suspensión en un líquido por medio de una membrana porosa, donde se retienen los sólidos y se permite el paso del flujo de los líquidos. Un ejemplo de la filtración tenemos los poros de la membrana de Bowman, donde se encuentran los glomérulos renales, que estos son extremadamente pequeños, por lo cual la albumina, que es la proteína más pequeña, es la única que puede atravesarlo. En otro caso sería la de la membrana de los hepatocytos. Otro tipo de transporte sería la osmosis, un tipo especial de transporte pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita gastos de energía, en el cual las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. Este es el flujo de agua entre dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, donde es causada por las diferencias de concentraciones entre ambos compartimientos. ¿Cuál es la función de la osmosis? Mantener hidratada la membrana celular. Este flujo o movimiento se produce desde un punto de mayor concentración a una de menor. ¿Para qué? Para igualar las concentraciones, ya que debido a eso se producen diferentes tipos de presiones y esta genera el flujo de agua por osmosis. Otro tipo de transporte sería la presión osmótica, que es la diferencia de concentración de soluto entre dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Esta genera diferencias de presiones en la membrana, por lo cual genera también una fuerza que impulsa el flujo osmótico de agua. ¿Qué es el flujo osmótico? El flujo osmótico es el que se produce por el movimiento cuando hay una solución que no posee soluto. Como consecuencia, esta presión osmótica produce un flujo hidrostático que se opondrá al flujo osmótico por la reacción de la gravedad. La presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de la solución, por lo cual se escribe con la letra griega pi. Esta también se rige por algunas leyes, las cuales solo se hacen o se cumplen cuando las soluciones son muy diluidas. Un ejemplo de la presión osmótica vendría siendo el principio de la osmosis o de la presión osmótica a nivel de la fisiología renal o a nivel de las nefromas, que vienen siendo a nivel de los riñones, donde en un conjunto de vasos sanguíneos se unen para formar una red capilar en la cual se encuentran los glomérulos encerrados en una membrana doble. Los glomérulos y la membrana y los túbulos conforman el nivel de las nefronas. Se dice que un riñón necesita más o al menos 1.000.000 de nefronas. ¿Qué son los glomérulos? Los glomérulos son una estructura dialítica. ¿Qué quiere decir esto? Que no permite el paso de las coloides a la sangre. Esto se genera y puede ser por la presión osmótica. Para que el flujo o un líquido pueda atravesar un túbulo, necesita mínimo una presión de 40 milímetros de mercurio, y la presión osmótica u oncótica solamente tiene de 25 a 30, y para que los riñones puedan funcionar bien se necesita mínimo eso. Y para que esto suceda se hace otra diferencia de presión, que es la hidrostática. Para que
ésta le dé fuerza a la otra para que pueda ser transferida el plasma y todos sus procesos se cumplan a nivel de la cápsula de Bowman. Otro tipo de transporte sería la osmolalidad. Se expresa en miliosmoles por kilogramos de agua de solvente. A diferencia de la osmolalidad se rige por unas concentraciones de moléculas que son producidas por la presión o el flujo osmótico. Esta en medicina se dice que está variada en la sangre por varios factores, que vienen siendo o varios tipos, que son la osmolalidad sérica, la osmolalidad en suero o la osmolaridad plasmática. La osmolaridad también se puede decir que está presente en varias soluciones, como lo son la glucosa, la urea y el alcohol o el sodio. El alcohol y la urea son membranas que atacan la permeabilidad, por lo tanto su tonicidad aumenta y en otras veces disminuye. En cambio, en el sodio y el mannitol la tonicidad aumenta y estas son transportadas a través de las moléculas celulares. Un ejemplo de la osmolalidad sería el examen de orina, que viene siendo una medida exacta, ya que la osmolalidad es exacta en lo que son las medidas de concentraciones. En estas se pueden hacer por medio de laboratorio o factores aleatorios o por la retención de líquido. Otro tipo de transporte sería la osmolaridad, que es la concentración de partículas activas presentes en una solución. Es decir, que el volumen de la solución varía por la osmolaridad. La posición osmótica ejercida por las partículas de una solución, sean moléculas o iones, están determinadas por el número de partículas o la unidad de volumen de la solución y no por la masa de las partículas. Esta tiene como fórmula O es igual a G por C. La O es osmolaridad, la G es el número de moles por litro y la C es la concentración. La osmolaridad plasmática en el cuerpo humano es entre 280 y 295 osmoles por litro. Mi nombre es Nicole Quijada y les voy a poner sobre el transporte activo. Este consiste en transportar sustancias, moléculas o iones en contra del gradiente de potencial químico o electroquímico. Este movimiento se da de manera ascendente consumiendo energía. Su fuerza impulsora es el adenosín trifosfato, o mejor conocido como ATP. Este movimiento se da gracias a las permeasas, que son proteínas transportadoras con las mismas propiedades que en difusión facilitada, pero consumiendo energía. Estas además poseen la habilidad de descomponer el ATP. Se encuentran de tres tipos: las uniporte, que pueden transportar un solo soluto, las simporte, que transportan dos solutos al mismo tiempo, y las antiporte, que también transportan dos solutos al mismo tiempo, pero en sentidos contrarios. Los tipos de transporte activo: tenemos el primario, que se caracteriza por los sistemas de bombas, ya que suelen ser específicos, pero pueden ser interrumpidos, ya que hay sustancias que impiden la formación de ATP. También pueden ser saturables, ya que pueden llegar a un flujo máximo. Como ejemplos tenemos la bomba de calcio, que se da en las células eucariotas y transporta calcio al exterior de la célula para disminuir las concentraciones de calcio dentro de la célula y evitar el mal funcionamiento de ella. También está la bomba de sodio y potasio, que se encuentra mayormente en células animales, y transporta 3 iones de sodio hacia afuera, al mismo tiempo transporta 2 iones de potasio hacia dentro de la célula. El ion de potasio es negativo, por lo tanto el interior de la célula queda negativo. También tenemos el transporte activo secundario, que es un tipo de transporte sin porte, ya que en los aminoácidos de la glucosa pueden pasar a la célula solamente junto a los iones de sodio. La energía que utilizan deriva del gradiente de concentración de los iones de sodio. También tenemos el transporte mediante vesículas, en el cual los sustratos, las sustancias que van a pasar, no tienen que relacionarse con los componentes de la membrana plasmática de la célula, sino con las vesículas de la propia célula. Este se puede dar de manera de endocitosis, en el cual
Si son moléculas muy grandes las que entran, se le denomina fagocitosis, pero si son líquidos, se le denomina pinocitosis. También está la exocitosis, que es lo contrario a la endocitosis, que aquí los sustratos, las sustancias, quieren salir de la célula mediante vesículas también. Por último, la osteoncitosis, que es la combinación de ambos. Aquí, después de hacer la endocitosis, es decir, que las sustancias entran, las vesículas los transportan al otro lado de la membrana para poder salir y completar el ciclo con la exocitosis. Para finalizar el tema, podríamos decir que la célula es la unidad básica de vida, pero esta necesita de la membrana plasmática ya que le da forma y le brinda el equilibrio perfecto para poder cumplir con todas sus funciones. Gracias a la membrana plasmática se produce transporte celular, que si no se consume energía, pues es pasivo, ya sea estos pueden ser difusión, presión osmótica, osmosis o filtración, y cuando se dan contra de los gradientes y consume energía, se denomina transporte celular activo, que puede ser mediante las vesículas o por las bombas, el sistema de bombas. También es importante recalcar que todo medio de transporte responde al equilibrio de Donham, que es el equilibrio entre los iones que entran y los iones que salen, porque el objetivo del transporte celular es mantener el equilibrio tanto en el interior de la célula como en el exterior. Muchas gracias por su atención.